Más de 17.000 empleos son impulsados por el puerto de Valparaíso y su cadena logística, transformándolo en un pilar fundamental del desarrollo de la comuna, la región y el país. Con la futura ampliación portuaria, se generarán como base 2.500 empleos adicionales, fortaleciendo aún más la economía regional y consolidando a Valparaíso como un puerto de clase mundial. Puerto Valparaíso, creciendo juntos. ¿Cómo está? Un gusto saludarle. Gracias por compartir con nosotros esta entrevista a fondo hoy con la alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, con quien queríamos conversar hace un tiempo, porque la verdad que Carolina, hemos tenido muy buena referencia a lo que está pasando en la ciudad de Quilpué en cuanto a cómo hoy la comuna está avanzando, pese a las situaciones que se vienen, que se puedan venir, pero hay luces que indican que la comunidad, ¿no es cierto?, está percibiendo un buen ambiente. ¿Cómo está, Carolina? Un gusto saludarla. Muchas gracias, muy contenta de poder estar hoy día en Quinta Visión, especialmente contigo, Bernardo. Gracias a todos los televidentes que nos ven, que nos escuchan. Siempre es buena la comunicación, también siempre es buena la certeza, y Exacto. una autoridad comunal evidentemente no está ajena a lo que sucede en las cosas a nivel país. Partamos de inmediato entonces con lo que usted señala en esta entrevista a fondo. Ya se concretó un aumento histórico en el precio, ¿no es cierto?, de las gasolinas y del diésel. A ustedes como municipio, usted como alcaldesa, ¿qué implica esto en cuanto a la comuna o para la comuna? A ver, lo primero que quiero decir es que efectivamente para mí no fue ninguna sorpresa que el gobierno anterior dejara las arcas fiscales desestabilizadas en relación a múltiples glosas y temas. Lo dijimos cuando fuimos a pelear al Congreso los fondos de emergencia transitorio, y también queríamos saber en qué lugar estaba repartida ese dinero de los 800.000 millones de dólares de pesos que en definitiva iban a colaborar con la reconstrucción. Nosotros percibíamos eso y yo fui súper enfática y muy crítica de aquello. Evidentemente lo que pasó es que cuando llega un gobierno nuevo se encuentra con una posición económica, macroeconómica, que además lo desfavorece frente a un escenario internacional. Eso es el argumento que uno podría pensar a llegar y decir que es un argumento dinámico, que va a variar respecto de la crisis internacional, pero que es un argumento que existe hoy día objetivo. Respecto a las medidas que el gobierno ha señalado, entiendo que las subvenciones en el Poder Legislativo tuvieron aprobación con una Claro. muy buena mayoría. Eso de alguna manera va a paliar en algún sentido. Pero las preocupaciones de los chilenos son muchas frente a esta vez. Las preocupaciones son cómo llegar a fin de mes. Y eso es estar conectado con la realidad. Y nosotros como autoridades tenemos que dar certezas de ese tipo de preocupaciones y ocupaciones. Las preocupaciones también están en el transporte público rural. ¿Qué pasa con el transporte público rural? Que ya es escaso, porque además estamos hablando de comunas intermedias. Somos Quilpué una comuna intermedia. Esa es una realidad distinta a una macro capital, por ejemplo. Es una comuna distinta a lo que es Santiago. Son comunas que son intermedias, pero que resienten mucho a la clase media. Es súper importante señalar, como lo señaló hoy día el senador Andrés Longton, la transparencia respecto de lo que significa efectivamente el recurso de espejo, que entiendo que está manejado a través del gobierno regional. Esa es otra duda que también hoy día hay que despejarla, por eso hablo de la certeza. Otra cosa muy importante tiene que ver con la acción municipal. Todos tenemos que enfrentar la crisis. Es como cuando tenemos la crisis de seguridad pública. Esto es una crisis mundial. Hay que enfrentarla entre todos. Uno puede estar de acuerdo o no de acuerdo con la medida,
Pero el tema de crisis existe, está establecido acá, en todos los lugares del mundo existe, por la guerra que se está suscitando internacionalmente. ¿Qué me compete a mí? Darle tranquilidad a nuestros ciudadanos, decirles que estamos observando y haciendo un programa donde efectivamente nuestros proyectos estén enfocados a la economía circular, tanto en el microemprendimiento, en las pymes y también en lo que significa la activación de proyectos con mano de obra local. Eso es algo concreto, eso es algo con certeza. Hoy día, de hecho, tenemos el lanzamiento de Pioneras 2, que es uno de los proyectos más hermosos que hemos podido llevar a cabo a través del Hospital Marca Marca con el trabajo de mujeres del sector que Exacto. pudieron construir una sala cuna. Bueno, hoy día nosotros tenemos obras que sacar adelante y esas obras tienen que tener el enfoque donde la mujer, que principalmente es jefa de hogar, pueda participar del reclutamiento en estas obras. Eso es eso es lo micro, ¿no? Además, no podemos dejar de reactivar los proyectos regionales. Hay proyectos regionales que hoy día existen y tienen que hacerse. Nosotros tenemos, por ejemplo, la pavimentación grande del sector de la Guada a Marga Marga, de la Marga a la Guada. Es una pavimentación donde hay 2.000 millones de inversión estatal. ¿Cómo lo hacemos? Reclutamos gente de nuestro sector, de nuestro lugar y si es necesario de nuestra provincia, para que efectivamente exista mano de obra local, pero además capacitada en oficios que no son tradicionales, que son más bien masculinizados y que a la mujer le permiten elevar el estándar. Después, las medidas y las certezas de la clase media. La clase media siempre se ha visto afectada por una crisis. Tenemos hoy día distintos tipos de clase media. Hay clases medias que son emergentes, hay clases medias que están estabilizadas, pero a la clase media siempre le va a pegar una crisis. Esas medidas que el gobierno instale respecto del bolsillo de la clase media también es importante, como el del más vulnerable, obviamente. Nosotros tenemos una reconstrucción que podemos aprovechar de ver a qué hogares están hoy día, por ejemplo, sin trabajo y a lo mejor ocupar mano de obra en especialización respecto de eso. Hay que ocupar. Las crisis se transforman en oportunidad. Y lo que quiero dejar en claro es que Quilpué no va a estar ajeno, pero se va a preocupar de mantener sus estados de ánimo, porque es muy importante el estado de ánimo comunitario. Es muy importante mantener la seguridad pública. Es muy importante lanzar ideas económicas locales para ocuparlo como una oportunidad y mantener este estándar que llevamos en alza respecto de la confianza de nuestros vecinos en relación al momento difícil de la economía nacional. Y como último, creo que no hay que perder de vista, ninguna autoridad debe perder de vista, que el servidor público que pierde la capacidad de asombro, pierde la sensibilidad y pierde la conexión. Nosotros tenemos los pies muy puestos en la tierra como administración local y vamos a hacer lo humanamente posible y todo nuestro esfuerzo como equipo municipal para responder a las personas con las expectativas que se necesitan. Eso es importante, alcaldesa, lo que usted señala, porque quienes la conocemos sabemos que si es necesario ir a golpear las puertas de la moneda, lo va a hacer para defender, ¿no es cierto?, a la comunidad, sea un gobierno del mismo lado del cual usted es políticamente, y sin duda va a ser así. Entonces, yo creo que eso es importante lo que dice usted, dar certezas, pero también una frase que no había escuchado, fíjese, en toda la discusión que se ha dado en estos días y en estas 2 primeras semanas de instalación del gobierno de José Antonio Kast, esto hay que convertirlo en oportunidad. Y ahí es donde deben surgir las buenas ideas y deben surgir también las iniciativas creativas que permitan, ¿no es cierto?, por ahora salir adelante de esto, esperando todos, y yo en lo personal, porque a todos nos afecta, esta es una cuestión que tiene que ver, que a todos nos va a afectar, esperando que sea transitorio y que no se mantenga en el tiempo, alcaldesa. O sea, siempre las crisis las hemos visto como una oportunidad. No olvidemos el estallido social, cómo los microemprendedores se reinventaron para trabajar desde la casa,
con distintas alternativas. Siento que hoy día, si bien es cierto, la crítica respecto de la preocupación de cómo afecta ha sido correcta en todos los ámbitos transversalmente, porque afecta. Es indudable que afecta el bolsillo de los chilenos. Entonces uno no puede ponerse una venda a los ojos y decir, ya, voy a tomar esta medida y esa medida no bajarla a los lugares donde más va a afectar. Y eso es lo que yo creo que el gobierno debiera trabajar. Primero, la certeza y lo segundo, ver la crisis como una oportunidad de desarrollo, sobre todo en infraestructura, mano de obra. Todo eso hay que conjugarlo porque hay que seguir avanzando. Y en mi caso, yo voy a seguir avanzando. Nosotros hoy día tenemos un 40% de avance de un SECOF que espera 20 años, donde la ministra de Salud Exacto. nos, ¿cómo se llama?, visitó y nos felicitó por el modelo de gestión de salud. ¿Por qué? Porque hemos ocupado los recursos de universalización en algo tangible, en algo certero, en algo que la gente observa como unidad la atención del usuario. Maicho Por Malí, eso, la ministra de Salud, ¿no es cierto?, que así, estuvo de visita, visitando el SECOF Pompeya, el avance de alcaldesa, y yo creo que ese es un ejemplo de lo que usted ha señalado, porque se comienza a avanzar en obras que son propias de la comunidad, que hay que seguir impulsando, si sumando 1 más 2 más 3 más 4, ¿no es cierto?, se puede aportar, alcaldesa. además, son los sectores más vulnerables, los sectores afectados por el incendio, que esperaban, tenían el título de un CEFAM de Pompeya, pero no tenían la infraestructura de un CEFAM de Pompeya. Le mostramos los planos diseñados ya del CEFAM de Pompeya. Y todo eso va generando, si uno, yo tengo que seguir con mi postulación al CIAM, que es el Centro Integral del Adulto Mayor, tengo que seguir con la reactivación de las piscinas, que también es algo importante. Por eso, obras son buenas oportunidades para las crisis. Infraestructura es buena oportunidad para generar trabajo. Esta crisis se enfrenta generando trabajo. Alcaldesa, ¿y tuvo la posibilidad de hablar con la ministra de Salud sobre el Hospital Marga Marga? Sí, Lo que se espera la pronta, ¿no es cierto?, ya que prontamente inicie, por lo menos sea entregado, porque teníamos entendido, lo que se informó del Servicio de Salud, y además Quillota se estaba en las observaciones, dando respuesta a las observaciones que fueron miles de observaciones las que surgieron hacia la empresa constructora. no, yo creo que, como he sido tan franca siempre, yo creo que hay que hablarle con... Yo creo que el Hospital Marga Marga no va a estar en condiciones de ser correctamente habilitado para nuestros usuarios y con lo que significa un hospital provincial el segundo semestre de este año. Bueno, son La situaciones ministra no quiso decir fecha, pero yo no me atrevo a amarrar con una inauguración que después termine teniendo unas, y nosotros los alcaldes estamos en la misma parada, el alcalde de Villa Alemana, que ha tenido su propia lucha también, porque el alcalde se emplaza ya en el hospital, el alcalde de Limache respecto de la ruralidad y del acercamiento, al igual que el alcalde de Olmué, Jorge Gil, Luciano Valenzuela, nosotros estamos todos de acuerdo en que también vamos a manifestar que si no está en condiciones el hospital, nosotros no podemos acrecentar la gravedad de salud frente a un hospital que no va a funcionar de la manera correcta. Piensen ustedes que nosotros tenemos que trasladar el hospital de Quilpué a el hospital Marga Marga, hospital que lleva 62 años de funcionamiento atendiendo todas las urgencias, no tan solo de Quilpué, de muchos otros lugares. ¿Y nosotros qué hicimos? Lo recibimos una vez que se traslade y lo transformamos ¿en qué? En un SAR, en algo que amerita y coincidentemente recuerda la urgencia porque funciona 24/7. Porque no podemos llegar y trasplantar un lugar que ha sido y que ha tenido un valor dentro de la salud. me parece. Yo creo que una interesante iniciativa y sin duda un tema que va a seguir. Lo único que uno puede plantear es que promesas que se hicieron, ¿no es cierto?, y que no se cumplieron al terminar un periodo de gobierno y situaciones que se heredan a este nuevo periodo que estamos viviendo y que sin duda a veces no se informan bien por parte de las antiguas autoridades y ocurre lo que está ocurriendo, alcaldesa, que ustedes siempre fueron al final ya del gobierno del presidente Boric muy categórico en decir que el hospital no estaba en condiciones de ser entregado, cuando se hablaba en principio
a mediados de año 2025, recuerde, después incluso dijo en octubre de 2025 va a quedar abierto a la comunidad. Así que otra promesa más que no se cumplió. Creo que las autoridades gubernamentales tienen que escuchar a los alcaldes, no solo las asociaciones que son parte de una Sí. institucionalidad. Los alcaldes, todos tenemos realidades distintas, pero sería bueno un conversatorio con los alcaldes del norte, con los del centro, digamos, de la quinta región, del área más afectada en Biobío. Es que es la única forma que salgan buenas ideas, porque tampoco uno puede asumir que a un gobierno se le van a ocurrir buenas ideas, porque la conexión del alcalde con el territorio es muy grande. Entonces, normalmente las buenas ideas salen de ahí. Me parece. Sin duda, es una muy buena iniciativa aquella alcaldesa. Oiga, ya que estamos hablando del tema de salud, lamentable fallecimiento del doctor Luis Basáez, pues, ¿no es cierto? Un hombre que estuvo ligado a Quilpué en su profesión por mucho tiempo, incluso a la salud municipal de Quilpué y la alcaldesa. Sí, bueno, Luis Basáez tuvo un rol súper activo en la administración desde los consejos, desde la orientación, desde su gente que lo amaba profundamente, funcionarios antiguos, donde él siempre trató de velar por el bien común de la salud. Estaba contento con ciertas acciones que estábamos nosotros haciendo, sobre todo en infraestructura. Estamos haciendo algunos ajustes que también él esbozó respecto de cómo funcionar mejor en el tema de recursos humanos. Yo lo tengo acá, la última conversación que sostuvimos hace unas 3 semanas atrás por teléfono cuando estábamos pendientes de su salud. Me dijo, lo único que quiero es volver, 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 porque volví a un espacio donde junto a Patricia Colarte hacían un buen equipo desde lo que a él le gustaba, porque claramente él no es un hombre que estuviera pagado, es simplemente la pasión por la salud. Yo creo que el reconocimiento que se le hizo fue súper justo. Eh, Estuvimos después por su familia en el velatorio y posterior en el funeral, pero nos está acompañando ahora a hacer las cosas bien. Sí, un abrazo, ¿no es cierto?, a Lucho donde esté, en el lugar en que esté y que ojalá ilumine para seguir avanzando en esto. Oiga, alcaldesa Carolina Corti, usted, dentro de ese compromiso que asumieron, está el tema de la educación. Pese a que la educación municipal o pública fue traspasada al SLEP Marga Marga. Sin embargo, usted, cumpliendo con la palabra empeñada, cumpliendo con el compromiso, valga la redundancia, siguieron haciendo obras. Y, por ejemplo, hace poco fue inaugurada, ¿no es cierto?, las nuevas obras de la escuela Teniente Serrano. Uno pues, se podría preguntar, bueno, pasó la educación pública al SLEP y yo me desligo. ¿Por qué es tan importante para usted seguir en este camino? Primero porque nunca quise pasar el SLEP. Lo tengo claro. Y Fue una una, elección y ejemplar. una lucha súper ardua para mantener nuestros colegios y la educación pública desde la administración. Sin embargo, siento que nosotros no podíamos desentendernos, no hay cómo desentenderse de nuestros niños, niñas y adolescentes, no hay cómo desentenderse del cuerpo de docentes, de los asistentes de la educación, de quienes han formado la historia de tantas escuelas de Quilpué, que han formado muchas generaciones y buenas generaciones, buenas personas. Finalmente, uno en la educación lo que aspira es que cuando a ti te toque tener el rol técnico, profesional, de oficio, tú seas una buena persona en ese lugar de trabajo. Y lo que nosotros queríamos inculcarle era un poco eso, demostrar que la educación pública bien administrada iba a poder tener grandes frutos. Y lo que nos quedaba, dado que las circunstancias no nos estaban dando la oportunidad, era entregar los colegios en condiciones adecuadas tras 20 años de espera de algunos hermoseamientos y trabajos estructurales que son muy importantes para la calidad y la dignidad de la educación, tanto, como les decía antes, de los docentes, de los asistentes de la educación y además de nuestros alumnos queridos, que tienen que tener espacios como corresponde. Hicimos ahí en Teniente Serrano una gran inversión, 476 millones de pesos. Había que tomar la decisión, por eso yo le dije a los niños en el discurso, cuiden esto, porque esto no salió de la nada, esto sale de todos los chilenos, de todos los quilpueínos, de todos los que contribuyen a la economía nacional.
Si ustedes tienen la conciencia de ser buenas personas, cuídenlo, no rayen los baños, cuiden la pintura, cuiden el hermoseamiento, quieran su colegio, porque se los dejamos para que se sientan cómodos y dignos. Lo mismo nos pasó con la escuela especial, lo mismo nos pasó con el gastronómico, lo mismo nos pasó con la escuela Andrés Bello. Me falta una, que siempre se me olvida, pero no me acuerdo cuál es. Pero ahí invertimos buenos recursos y era una forma de mostrar que cuando uno administra correctamente la educación pública, tiene buenos resultados. Sin duda, así que importante porque incluso fue destacado por autoridades del SLEP el trabajo que se hizo por parte del municipio, que al final yo escuchaba a colegas suyos, antes que asumiera incluso usted, alcaldesa, que decían, mira, si da lo mismo, porque si bien se va a traspasar la parte administrativa al SLEP, como municipio vamos a tener que seguir asumiendo ciertas funciones o ciertos temas que no son propios de esta organización, sino que el municipio va a tener que seguir al frente dando la cara por muchas cosas, y esto se está comprobando, alcaldesa. O sea, es que además la responsabilidad cuando por ejemplo, haces una campaña, te comprometes con ciertos ejes, pero además te planteas ciertos desafíos, ganas la elección y tú ya ganas la elección con los que te apoyaron y con los que no te apoyaron para hacer y velar por el bien común. Y el bien común de la educación termina siendo un pilar fundamental, a pesar de que a veces uno pensara que la gente lo tiene en un nivel más bajo de importancia, tiene salud y seguridad pública en el mismo lugar, pero educación no lo tiene en el mismo lugar de importancia. Y yo considero que es la base de la sociedad lo que hace que nuestras generaciones el día de mañana se transformen en buenas personas y como buenas personas aporten desde ese legado a hacer bien las cosas, a querer lo que hacen, porque es difícil encontrar profesionales que quieran lo que hacen, o porque estudiaron, porque no les dio mal el puntaje, porque no sé, les cubría el 100% de la gratuidad. Entonces es difícil encontrar eso. Y nosotros lo que queremos es partir de la base, que se conformen personas que quieran lo que hacen, pero a partir de esa felicidad innata interior. Oye, alcaldesa, pasando a otro tema, eh, ¿usted celebró los goles de la sub-20 Santiago Wanderers? ¿Y sabe por qué le pregunto aquello? Yo celebro todo lo que sea talento deportivo. Yo tengo mi corazón en un equipo que naturalmente y todo el mundo lo sabe, que soy evertoriana, por tradición, por familia y todo. Pero ¿cómo no vamos a celebrar a estos jóvenes que nos traen esta tremenda noticia y este tremendo titular? Y que además tenemos 6 talentos Por eso le quintúa. preguntaba, porque yo recuerdo que en su primer año de gestión, ¿no es cierto? Ustedes reconocían a muchos talentos deportivos y su discurso siempre era esto, con esto queremos motivarlos, ojalá se desarrolle el deporte, ellos sirvan de ejemplo. Y en más de alguno de esos reconocimientos justamente tiene que haber habido algunos de estos jóvenes campeones muy merecidos a los cuales hay que felicitarlos, porque si no es solo un triunfo para Santiago Wanderers, para Valparaíso, es un triunfo para la región y es un triunfo para el país, que nunca antes se había logrado. Por eso le preguntaba, porque ustedes Tenemos que tener la justamente esperanza han de nuevas reconocido, generaciones. Tenemos que tener la esperanza de nuevas generaciones que nos exacto, hagan titularidad a nivel mundial. Mira, tuve una entrevista recién que vino a visitarme protocolarmente el diputado Mella, recientemente electo. Cristian Medio. Conversábamos de varias cosas y dentro de las que conversábamos era que él va a pertenecer a la Comisión de Salud y que nosotros habíamos avanzado bastante en este plan de la pelota no se mancha, ¿no? Que tiene que ver Sí. con cómo hacemos que la violencia del fútbol amateur vaya en declive y no en alza. Quedamos de reunirnos porque efectivamente vamos a hacer un trabajo ahí que me pareció súper interesante. Pero imagínate tú lo que es la familia de Diego Molina, la familia de Christopher Valenzuela, de Cristóbal Ponce, de Sebastián Jaramillo, de Amaro Silva, de Matías Santelices. ¿Qué sintió esa familia cuando ve este triunfo en Copa de Campeones después de tantos años de apañe? Que además el apañe no necesariamente ha sido del Estado, es un apañe Sí, familiar, es un familiar. apañe barrial, es un apañe territorial. ¿Y quiénes disfrutamos de esto? Todos los chilenos.
Entonces, obviamente, creo que es tan importante lo que se viene ahora respecto de la regulación del fútbol amateur. Porque el fútbol amateur es la base, es el corazón. ¿Sabe usted cuántos chilenos y chilenas van a las canchas de fútbol amateur a nivel nacional los fines de semana? 4 millones de chilenos. Mire, es que el deporte 4 amateur millones de chilenos. en nuestro país lamentablemente está subterráneo. No se sabe, Está subterráneo. oiga, ¿sabes qué? Hay que hacer Uno ve visibilizarlo. imágenes, por ejemplo, de Argentina, de diferentes deportes amateur, deportes que uno no se imagina, y todos los equipos tienen su barra, todos los equipos tienen la gente que los va a apoyar, lo que mueve. Entonces, lo que usted está diciendo, la verdad, es una cuestión que hay que considerar de ahora en adelante muy en Es serio. una verdad el porte de una catedral y por otro lado creo que nos hemos ocupado poco como Estado. Por eso como municipio por primera vez en la historia dimos un subsidio al arbitraje a todos los que estaban en asociaciones. Por eso nos pusimos de acuerdo con ARPA para trabajar en un protocolo respecto del papel de antecedentes. Por eso trabajamos hoy día en 3 canchas que nos va a financiar el fondo FRIL para empastaje. Porque mueve mucha masa. Eso no quiere decir que yo esté mirando menos el resto. Tuvimos el triunfo con los Leones, tuvimos triunfo con básquetbol en Omega, tuvimos triunfo en tenis de mesa, tuvimos triunfo en bala. Tenemos líderes. Lo que pasa es que la gente no lo sabe. Y por eso nuestra multidisciplina en deporte es tan importante. ¿Y cómo no voy a celebrar que estos jóvenes que han jugado en cancha de tierra hoy día sean campeones de la sub-20? Y que comenzaron en canchas de tierra en Quilpué, alcaldesa. Oiga, ha sido un gusto haber conversado con usted como siempre, se nos pasa rápidamente el tiempo y lo bueno es que a usted se le pregunta y usted no dude respuesta y eso creo que es importante destacarlo porque lamentablemente muchas veces hay autoridades que uno les pregunta y como que se van por la tangente el tema, pero temas complicados como temas interesantes como este y temas de importancia siempre usted los contesta como corresponde. Muchas gracias por haber conversado con nosotros y suerte para lo que viene, Carolina. Gracias, Bernardo. Muchas gracias. Un abrazo. Cariños a Quinta Visión. Gracias. La entrevista a fondo, esta vez junto a la alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti. Que esté muy bien usted y su familia. Más de 17.000 empleos son impulsados por el puerto de Valparaíso y su cadena logística, transformándolo en un pilar fundamental del desarrollo de la comuna, la región y el país. Con la futura ampliación portuaria, se generarán como base 2.500 empleos adicionales, fortaleciendo aún más la economía regional y consolidando a Valparaíso como un puerto de clase mundial. Puerto Valparaíso, creciendo juntos.